Dios bendiga una vez más, estamos por aquí. Queremos compartir un mensaje muy poderoso que nos va a bendecir a cada uno de nosotros y hoy se va a estar tratando el título del mensaje, el sacrificio y el discipulado. El sacrificio y el discipulado de los niños que van a ser apartados por causa de la opción para entrar a la vocación del llamado de Dios. Y todos sabemos que Dios, cuando aparta a un niño y lo consagra para el sacrificio de esa misión o de esa obra o de esa tarea, de esa labor, Dios le da una encomienda. Dios le da una encomienda para que ese niño, ese joven, crezca en el discipulado como un líder personificado, como un líder personificado. Pero el sacrificio y el discipulado no tiene que ver con nosotros servirnos a nosotros mismos, sino servir a los demás. De ahí se trata el sacrificio y el discipulado. No nosotros servir, sino servir a los demás. Y el tema se titula nosotros en presentar nuestro propio cuerpo en sacrificio vivo y agradable a los demás. No se muestra en ser servido, sino en servir a los demás. No se muestra en ser servido, sino servir a los demás, con dignidad testimonial y transparencia total y social. De eso se trata el sacrificio vivo, agradable y perfecto delante de Dios y delante de los demás. No se muestra en nosotros ser servido, no, en nosotros ser servido, sino en servir a los demás con toda dignidad, testimonial, transparencia total y socialidad y social. Se trata de eso. Entonces, esa vida transparente, esa vida con una dignidad testimonial, esa vida que nosotros debemos demostrar a los demás y demás en el sacrificio para obtener ese discipulado. Como jóvenes venimos desde niños, a tomar esa tarea hasta crecer, a perfeccionarnos, ser un varón, un líder personificado, un líder personificado. El discipulado no se prende de la noche a la mañana, se requiere de tiempos, esfuerzo y compromiso y obediencia. Se requiere el sacrificio para el discipulado, se requiere el discipulado para el sacrificio. Se requiere ¿con qué? Con los demás y los jóvenes. Los jóvenes que vayan al noviciado desde niños se va instruyendo en niños hasta llegar a perfeccionarse, ser una persona, un líder personificado para esa labor, esa tarea, esa obra que Dios nos encomienda. Y nosotros no presentamos nuestro propio cuerpo en sacrificio vivo y agradable nada más y perfecto, no, delante de los demás, y delante de Dios también. Y no se muestra en ser servido tampoco, sino en servir a los demás con toda dignidad testimonial, transparencia total y social. Entonces, de ahí se trata el sacrificio y el discipulado. ¿En qué? En no ser servido, sino en servir a los demás. ¿Qué es lo que fue que dijo nuestro Señor Jesucristo? Que Él no vino a servir, que Él no vino a ser servido, sino a servir a los demás. De eso se trata el discipulado, de eso se trata la juventud, porque la juventud, en la juventud carga el peso de autoridad de todos los santos fieles y de todos los que adoran al Señor en la juventud, porque los jóvenes van a ser futuro que van a estar fundamentados en esa roca que es Cristo Jesús, para fundamentar a otro en esa misma roca. Entonces se requiere, no se requiere en nosotros ser servidos, sino en servir a los demás. Se muestra así, en no ser servidos, sino servir a los demás. De eso se habla presentar nosotros nuestro cuerpo propio en sacrificio vivo, perfecto y agradable a los demás y también a Dios, porque eso incluye otra cosa, a los demás y también a Dios. De eso se incluye el sacrificio de los demás. Por eso el apóstol San Pablo nos dice
que Él presentó su cuerpo en sacrificio vivo, santo, perfecto y agradable a Dios, y en todo vuestro culto también racional lo presentó perfecto y agradable a Dios. Es decir, que desde la juventud de Pablo, cuando iba a tener ese sacrificio del discipulado, tenía que ser joven, bien preparado para tener para tener un liderazgo personificado, a la vez de transparencia, con dignidad testimonial a los demás y no ser Pablo servido, sino en Pablo servir a los demás. De eso se trata, y eso fue la encomienda que nuestro Señor Jesucristo nos dejó a nosotros como herencia perpetua de la fe que nosotros profesamos y que nosotros también comulgamos. Cuando nosotros vamos a la primera comunión, ahí nosotros somos como niños que bebimos, tomamos la leche y después nos dan viandas para crecer fortalecido en el espíritu y el cuerpo esté fortalecido con esa palabra de fe total y con esa dignidad testimonial de transparencia en la vida nuestra, que es algo total y social a las demás personas. Entonces en eso se demuestra ser agradable, perfecto. Entonces, decimos que no nos presentamos nuestro propio cuerpo en sacrificio vivo y agradable a los demás. No presentamos nuestro propio cuerpo, sino también a Dios. Y no se muestra en ser servido, sino en servirle a los demás con dignidad testimonial, transparencia total y en socialidad. Ser social a la demás personas. En eso se trata el cristianismo, la juventud, los niños y todos los que van a noviciarios para obtener ese discipulado y ser un líder personificado, a la vez social, transparente, digno, lleno de virtud, con esa luz de esperanza a los demás que le brindamos a los demás. La vida pastoral del sacerdote debe de ser ejemplar y reflejar esa luz de paz y amor con toda la comunidad en su dignidad servicial y de servicio. Y el mismo Jesús dijo: yo no vine a ser servido, sino a servir a los demás y ayudarlos en su tarea y en su obra cotidiana. Que él mismo Jesús dice: yo no vine a ser servido, sino a servir a los demás y ayudarlos en esa labor y en esa tarea cotidiana. Entonces, la vida pastoral aquí del sacerdote se muestra como, primer principio, ejemplar, reflejar esa luz de paz y amor con todo y la comunidad en su dignidad servicial y de servicio a la vez. Y de servicio, es decir, que la vida pastoral del sacerdote tiene que ser digna, tiene que ser de ejemplo, reflejar esa fe de humildad, tener un rostro lleno de humildad, con esa luz de amor y paz a la vez a los demás. Entonces, esa vida pastoral del sacerdote no se muestra nada más como un sacrificio del discipulado nada más, sino tiene que ver con la dignidad testimonial de la vida del sacerdote en su vida pastoral. Tiene que ver con la dignidad testimonial de la vida del sacerdote en su vida pastoral, Y entonces ese sacrificio del sacerdote debe ser perfecto y agradable con los demás y mostrarse y se debe mostrar él que él no vino a ser servido, sino a servir a los demás, porque esa es la encomienda que el Señor nos ha dejado, ese acto bautismal, cuando vamos a coger parte, que ya tenemos nuestra doctrina de enseñanza ya cumplida y somos un joven con un liderazgo personificado. Ya debemos representar y ser ejemplo del sacerdote, tener las mismas características de un líder, de un sacerdote, como fue el sacerdote que te personificó, te enseñó, te ilustró por las palabras de Dios a esa doctrina santa y perfecta de nuestro Señor Jesucristo, que es muy agradable y es muy acogida a la vez. Alabado sea Cristo. Entonces, nosotros debemos crecer nuestro rostro con esa personificación del mismo sacerdote que nos enseñó.
y verlos como ejemplos a la vez, porque el mismo Jesús dijo, yo no vine a ser servido, sino a servir, y en eso consiste el sacrificio y el discipulado. En eso consiste el sacrificio y el discipulado, que es perfecto y agradable, no tanto a Dios, sino también a los demás, porque los demás es lo que te van a ver con esa vida de dignidad testimonial y de transparencia a la vez, total y social a la vez. Se debe mostrar así. Entonces, nuestro cuerpo, la vida presente del sacerdote, incluye mucho en su discipulado, el ejemplo que él da, ser una persona ejemplar, su vida pastoral, obvio. ¿Por qué? Y reflejar esa luz de amor y paz y esperanza a los demás, que los niños y los que van tomando la doctrina bautismal vayan creciendo con con esa característica del sacerdote, ver su vida como un ejemplo, que es los primeros. La vida consiste en la obediencia. Tu testimonio consiste en la obediencia, tu vida testimonial y digna consiste en la obediencia, tu discipulado consiste en la obediencia, para que sea unas columnas agradables, porque porque grande, dice la Biblia, que grande es el misterio de la piedad, y grande es el misterio de la piedad, y para el sacerdote vivir su vida pastoral, tiene que ser de ejemplo a los demás con esa vida testimonial y con esa dignidad testimonial. Tiene que ser de ejemplos a los demás. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, yo no vine para ser servido, sino para servir y ayudar a los demás en su tarea laboral. Hacerlo que sean buen discípulos y que presente todo tu cuerpo en sacrificio vivo y su culto racional, perfecto y agradable delante de Dios. Lo presentes todo, como lo presenta el sacerdote y lo presentó el apóstol San Pablo. Alabado sea Cristo. El sacerdote tiene la unción del Santo de Israel. El sacerdote tiene la unción del Santo de Israel. Y en ese aceite, en ese santo aceite de la unción del servicio y el sacrificio de paz en su discipulado, es para apartar y consagrar a los hijos y a la familia al servicio del altar y de los instrumentos santos que van a tomar oportunidad. Todos los niños que entran en noviciario, que van a tomar oportunidad en el altar, el sacerdote primeramente lo unge con el aceite de la santa unción. Con el aceite de la santa unción, lo unge con el aceite de la santa unción, que es para el servicio, el sacrificio de paz en su discipulado, para apartar y consagrar a los hijos en la familia al servicio del altar y a pertenecer a tomar los instrumentos del altar, a tomar parte de los instrumentos del altar. Los hijos tienen que estar preparados en esa obra de comisión que el sacerdote le brinda. ¿Por qué? Porque eso es así. Es así. Y decimos que el sacerdote tiene la unción del Santo de Israel para consagrar, para apartar y para darle oportunidad al liderazgo, a los niños que vengan a tomar parte al altar. Porque no es de la noche a la mañana que el niño aprende, sino tomando su discipulado, tomando su enseñanza bíblica. ¿Qué es lo que significa la palabra doctrina? En el término latín, doctrina es enseñanza. A la doctrina debemos existir porque ahí es que aprendemos en ese noviciario el discipulado del sacrificio, que es un sacrificio que se hace para esa obra y esa tarea, esa labor de los niños, de los jóvenes, de los ancianos, también que todos participamos. En la carrera de la fe no se termina, la carrera de la fe no tiene fin. Siempre estamos constantemente aprendiendo, siempre estamos aprendiendo. Pero para los niños tener oportunidad en el altar, de los instrumentos del altar, tener oportunidad, tiene que someterse al sacerdote, ser obediente y ser persona que se acoja al sacerdote. Es decir, en ese servicio de sacrificio de paz y en el discipulado, el sacerdote aparta al niño y lo consagra para esa obra, esa misión, esa tarea, esa labor. Los consagra. ¿Para qué? Para que tomas parte en el altar y ya pueda tener acceso a los instrumentos, y así se va desarrollando el niño y va creciendo
poco a poco, poco a poco. La familia y los hijos tienen que vivir una vida de devoción en sus actos doctrinar y bautismar de su ley de consagración y tener 5 tareas morales, tener las 5 tareas morales de los 10 mandamientos de la ley moral, de los 10 mandamientos de la ley moral, para que tenga un corazón íntegro y recto, para que tenga un corazón íntegro y recto, como la familia y los hijos. Cuando tú vienes al discipulado y el sacrificio del discipulado, la familia y los hijos tienen que tener una vida devocional en su acto doctrinario y bautismal de su ley de consagración y tener 5 tareas de las morales, las 5 tareas de las morales que vienen de los 10 mandamientos de la ley moral y sus morales, para que tenga un corazón íntegro y recto. ¿Cuáles son esas 5 tareas morales de los 10 mandamientos de la ley moral? ¿Cuáles son esas 5 tareas? Bueno, no robar, esa es la primer principio, no robar. Esa es la primera tarea de las morales de la ley de los 10 mandamientos y de la ley moral, no robar, no fornicar, no cometer adulterios, no testiguará falso testimonio contra tus prójimos, y no codiciará la casa de tu prójimo, ni a su mujer, y ni a su cría, y ni a su siervo, y ni a sus bienes, ni a su ganado, y ni a cosa alguna de sus campos. No codiciarlo. Ahí está las 5 tareas de las morales de los 10 mandamientos de la ley moral. Ahí están las 5 tareas: no robar, no fornicar, no cometer adulterio, no testificará falso testimonio contra tu prójimo, no codiciará la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su cría, ni a su siervo, ni a sus bienes, ni a su ganado. No codiciarlo, no codiciar, ni atestiguar, ni tener codicia por lo ajeno. Esa es la ley de los 10 mandamientos de la ley moral y sus 5 tareas morales, para que los hijos lo vivan en el sacrificio del discipulado. Para que lo vivan en el sacrificio del discipulado. Entonces, los hijos se van formando en esos 10 mandamientos de la ley moral, que son las 5 tareas morales que nos acoge y acoge a los hijos en el discipulado, para que sea un líder personificado a la vez, sea un líder personificado a la vez. Y por último nos dice también: no matará, dice el Señor. El último mandamiento es: no matarás, que es una ley moral de las tareas de los 5 tareas morales de la ley de los 10 mandamientos. No matará, porque Dios con el crimen no vas. Entonces, todo en el discipulado aprendemos esas 5 morales de los 10 mandamientos de la ley moral. Aprendemos esas 5 morales para que, como una ley que llevamos nosotros de obediencias a Dios, como todo el mundo lleva una ley allá afuera también: no matará, no codiciará, no robará, y eso son leyes que son normales y común también. También aquí en el cristianismo la vivimos. En el sacrificio del discipulado la viven los hijos en el noviciarios, para que crezcan un líder personificado y bien prudente y servicial con los demás. No toquen los ajenos, que es malo, los ajenos se respetan. Alabado sea Cristo. Entonces el sacerdote y su selección de pacto y formalidad de los hijos. El sacerdote nos enseña su elección de pacto y formalidad de los hijos. Nos llama a la vocación, a la santidad y a la consagración congregacional, para tener parte en el altar y dirigir los cultos y los servicios. Es decir, tener parte en su dedicación. Sí, obvio, todo el que lleva esta ley, estas 5 tareas morales de la ley moral de los 10 mandamientos, todo el que lleva esta ley, somos seleccionados y hacemos pacto con Yahweh. De formalidad, como hijos que somos, y Él nos llama a esa vocación, a la santidad y a la consagración congregacional,
para tener parte en el altar y dirigir los cultos, es decir, tener ese acto de dedicación al Señor, servir en el altar, servir, ayudar a los demás, identificar los problemas dentro del altar, dentro de la congregación, dentro del servicio, identificar los problemas. Todos somos un cuerpo, vos. Todos somos un cuerpo aquí, vos. Aquí nadie está excepto. Todos somos un cuerpo y estamos para la ayuda mutua de todo, que es lo que dice el cristianismo. Vos. Amén. Alabado sea Cristo. Entonces, esa vocación, ese llamado a los desde niños, Dios no lo hace. Y no lo hace en el sacrificio del discipulado, en el noviciario. Dios no lo hace ahí. Ese llamado no es allá afuera que Dios te lo hace en el mundo como impío. No lo hace dentro, cogiendo la doctrina. Nos da esa vocación, ese llamado. Ahí identificamos los dones que Dios ha depositado en ti, con esa gratitud para el servicio y la obra y las tareas de Dios. El llamado Dios no lo hace allá afuera, bebiendo, no. Gozando, estando con 2 y 3 mujeres, no. Dios no te hace ese llamado ahí. Dios te hace el llamado en el discipulado y en el noviciario. Ahí Dios te llama y identificamos los dones que tú tienes y los ponemos a la obra de servicio del Señor para que pueda dirigir los cultos y servir al Señor. Y en ese acto de dedicación en el altar, y servirle a Dios, apartarte en tu llamado, en tu vocación, y ahí identifiquemos ese llamado, y es un acto de formalidad, y seleccionamos los jóvenes, seleccionamos los niños aquí, en qué los niños se están identificando, cuál es su don, su tarea, su labor, qué es lo que él hace, a dónde se están identificando. Ahí identificamos los dones en los niños. Entonces, nosotros crecemos formando los niños y los jóvenes, haciéndolos líder con una fe progresiva en obediencia y sometimiento total para el crecimiento de la comunidad congregacional y social. ¡Wow! Tremendo. Nosotros crecemos formando ¿qué? Los jóvenes y los niños. Y de ahí identificamos la vocación, el llamado que Dios le ha hecho a ellos. Y lo hacemos líder con una fe que progresiva, una fe que va más allá de los límites, una fe que trasciende, una fe que nos lleva a la obediencia y al sometimiento total para el crecimiento de la comunidad y la congregación social, Entonces, el sacerdote ante el altar memorial y la memoria de los hijos de Aarón y Moisés en su acto litúrgico lleno de fe para esa ordenación bautismal en su discipulado, aparta y consagra a los niños y a los jóvenes en ese llamado. Entonces, Moisés, cuando llamaba a los hijos de Aarón, Moisés, Dios le decía, sacrifícame un cordero, o si no le decía, tómame un puñado de harina pura y ponlo en el altar, dame una torta y ponlo en el altar y sacrifícame a los hijos y apártamelo y conságramelo para el servicio de ese acto litúrgico lleno de fe. Moisés lo apartaba, así los sacerdotes lo apartan también. Cuando nos presentamos en el altar memorial, hacemos memoria de nuestros hijos. Hacemos memoria de nuestros hijos como lo hizo Aarón, como lo hizo Moisés, en esa ordenación bautismal del discipulado, para apartar y consagrar a los hijos en ese acto de dedicación al Señor, para que toman parte en el servicio, y queda como un acto memorial por la eternidad, porque después de nosotros enseñar a nuestros hijos, ellos van a coger las rienda para enseñar a otro en esa labor, y así el reino va creciendo, se va expandiendo cada día en esa ordenación bautismal en su discipulado. Va creciendo en ese acto litúrgico lleno de fe. Y no es nada más en el altar memorial, hacemos memoria de todos esos actos, de su enseñanza, de lo que citan al acto doctrinal, de esa ordenación, a lo que cita, hacemos ese acto memorial, de todo lo que tiene en parte. ¿Para qué? Para darle oportunidades, porque nuestro poder descansa en los jóvenes, para darle oportunidades a los jóvenes, porque nuestro poder descansa en los jóvenes. Los jóvenes es el futuro de esta sociedad. Los jóvenes es el futuro de esta sociedad. Y así en ese acto bautismal de ordenación en el discipulado, lo apartamos y lo consagramos para ese servicio y esa misión de la iglesia, ayudar a la iglesia, a los miembros, a identificar sus dones. Dios les bendiga, Dios les guarde y la paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes.